Hola gente de YouTube, aquí un nuevo vídeo para el canal y esta vez va a ser de cómo empezar a hacer el pino y todo lo que tiene que ver con el pino, que pueda darles tips o lo que sea bajo mi experiencia. Y lo primero que vamos a hablar es sobre cómo hacer el pino en suelo, porque la mayoría de la gente empieza en suelo. En suelo, la forma de aprender a hacer el pino primero es cómo aprender a no caer y cómo aprender a retener ese pino y cómo no también regresar a la parte inicial. Bueno, pues para no caer haciendo el pino utilizamos básicamente la fuerza de los dedos. Cuando estamos en pino apoyamos la parte de la palma que en el suelo, y la forma de no caerse haciendo el pino en el suelo es empujando con los dedos. Cuando sentimos que nos caemos hacia adelante, que nos vamos a la hostia de espalda, hacemos fuerza con los dedos para no irnos hacia adelante. Y para no irnos hacia atrás, que en verdad no pasa nada, habría que apoyar esta parte de la palma. Esta parte de la palma habría que apoyarla para que no volvamos a esa parte inicial y controlarlo, y luego hacer un poco de fuerza con las piernas o impulsarnos un poquito con las piernas para hacia adelante, sin pasarnos también, porque si no nos vamos hacia adelante y toca hacer otra de fuerza con los dedos. Y eso sería como aguantar el pino. También otros factores que dependen en el pino: las aperturas. Normalmente la apertura de pino más cómoda para la mayoría de la gente es con los brazos a la misma altura que los hombros, en plan, y a la misma apertura que los hombros. Es tener, estar en pino. Bueno, antes de hacer el pino, colocarnos en como perrito prácticamente, o no sé cómo pongáis vosotros, pero poner las manos en el suelo paralelamente a los hombros. Cuando nos lanzamos, esa es la mejor apertura para empezar. Luego ya las más difíciles son abiertas y cerradas, que a veces cerradas puede ser en diamante, abiertas puede ser en maltés. Hay distintos tipos de pino, aperturas de pino en los brazos. Luego la otra cosa que interfiere mucho en el pino es la apertura de las piernas en pino, que puedes hacerlo con las piernas encogidas, con las piernas estiradas que forma straddle, y con las piernas completamente rectas. Para conseguir el pino perfecto se tarda bastante. Inicialmente tendríamos que ponernos en pino, luego poner la retroversión pélvica y la depresión escapular, que es también empujar, cuando estamos en pino, empujar hacia el suelo, como si quisiéramos alejarnos del suelo. Pues esa es lo que se intenta hacer en el pino: meter culo y hacer fuerza hacia adelante, digo, hacia el suelo. Entonces, lo otro que vamos a tratar sobre el pino son los agarres. Hay distintos tipos de agarre: agarre en anilla, agarres en paralelas, agarre en suelo. Que bueno, agarre yo no le diría mucho, pero bueno, también existe agarre en canes, que en canes y en anilla no lo he probado. En anilla voy a probarlo dentro de muy poco. Y lo que yo sé de las paralelas y suelo es que en suelo es mucho más difícil que en paralelas. ¿Por qué? Porque tú no estás agarrándote toda la mano. O sea, en paralelas agarras con toda tu mano ese palo de madera o metal, de lo que tengas, y tiene más agarre para jugar con el pino. Lo que yo digo es mejor empezar primero en suelo, aunque es más difícil, sí, pero luego cuando te pasas a paralelas es mucho más fácil. En suelo es más difícil porque simplemente puedes hacer fuerza con los dedos y con la palma de la mano, esta parte de la palma, y no hay más. En cambio en paralelas
haces este movimiento, tienes más fuerza y interviene más el antebrazo en el pino en paralelas. Lo otro que quiero hablar también es muy importante, el estiramiento de muñecas. Es muy importante para el pino porque demanda mucho, porque el impacto que sufre la muñeca en el pino es muchísimo. Parece que no, pero muchísimo sufre la muñeca haciendo el pino. También sufre muchísimo cuando intentamos hacer pasos, caminar haciendo el pino. Eso sí que destroza la muñeca. O sea, si tienes que tener cuidado con eso porque hace mucho mal a la muñeca. Hay que estirar mucho la muñeca con tipos de estiramiento que luego pondré. También estirar mucho el hombro para poder hacer el pino completamente recto, porque hay gente que de aquí no pasa y hay que llegar hasta acá atrás. De aquí no, hay gente hasta que no llega más de aquí y hay que llegar hasta atrás del todo, atrás de tu cabeza prácticamente, para tener ese pino perfecto o a la altura de la cabeza. Lo otro que quiero hablar también del pino es, bueno, el estiramiento. Recomiendo hacerlo unos 15-20 minutos. También practicar antes de hacer el pino en cualquier cosa es practicarlo en pared, porque es que sí es verdad que te puedes saltar este paso de hacer el pino en la pared, puedes saltártelo y hacer directamente al aire, en plan, hacerlo sin la pared, sin ningún tipo de apoyo. Pero yo diría que lo más óptimo es hacerlo en pared para comprender el movimiento, para comprender cómo funciona más o menos, para que sea más fácil el movimiento en pino. Normalmente lo que yo diría es ponernos de frente a la pared, o mirando hacia allá y apoyar los pies en la pared, subir y bajar. Y hacer descansos de 15 segundos, que si no puedes subir del todo al pino no pasa nada, subes hasta la mitad o un poquillo más, lo que puedas, es básicamente lo que puedas, y ir poco a poco y ya verás cómo va subiendo hasta completamente llegar al pino, que ahí ya dominarás más. Los ejercicios que también recomiendo son flexiones de pino, aguantes de pino en pared, que luego ya os mostraré cómo funcionan. Lo que hay que comprender también para hacer el pino es que no podemos hacer el pino de repente, un día u otro, sin ninguna preparación física, porque digamos que yo soy una persona que nunca ha entrenado desde hace 4 o 5 años y no he practicado deporte casi nunca, y venir a hacer un deporte, a venir a hacer el pino, ese truco, podría llegarnos a lesionarnos, a causar un golpe, lo que sea. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque no siendo principiante, sí es verdad que el pino no es tan difícil, pero tampoco es muy fácil lograrlo. El requerimiento de fuerza, por lo menos tener un mínimo de fuerza para poder hacer el pino. El pino requiere fuerza sobre todo del hombro, del core, de esta parte de aquí. Si lo haces en paralelas, antebrazo, porque te ayudará más. Y también el tríceps. No se necesita, vuelvo a repetir que no se necesita mucho nivel para sacar el pino, pero sí es verdad que necesitas un mínimo para hacerlo. O sea, no puedes ir con una fuerza muy baja a intentar hacer el pino, porque yo he visto gente que lo ha intentado y se le han caído los brazos y te puedes dar de boca, pero de boca literal. Te puede partir la nariz o lo que sea, dependiendo de cómo caigas, y hay que tener cuidado con eso. Primero hay que prepararse, primero hay que tener una serie de repeticiones, de flexiones, no un número exactamente, pero por lo menos saber que estás un poquillo fuerte en esos temas, en flexiones, en dips o en lo que sea de estos ejercicios, tener un mínimo para empezar a hacer el pino.
Ahora mismo voy a mostrarles cómo empezar a hacer el pino en suelo apoyado a la paralela. Estos ejercicios dependiendo de la gente, o sea, dependiendo de ti. Tú vas probando y vas midiéndote lo que puedes llegar a hacer y lo que no. No hay que ir con prisa, siempre ir sin prisa, pero sin pausa. Eso es lo mejor que hay. Entonces, ahora mismo mostraré el tutorial de cómo hacerlo y vosotros lo aplicaréis dependiendo de vuestro nivel. Otra cosa que quiero agregar antes de empezar a hacer este tutorial es dependiendo de las personas. En plan, si tienes más control en el pino o si tienes más fuerza haciendo el pino, lo que aconsejo es hacerlo más lejos de la pared para que no requieras tanto acercarte y apoyarte tanto en la pared, sino que cada vez menos. Y a la gente que es muy principiante, acercarse más a la pared teniendo en cuenta la cabeza, porque si te acercas mucho puede que te lances y te des en toda la cabeza, que puede pasar y lo he visto. O sea que tener cuidado con eso y medir un poquito antes de hacer el pino lo lejos que estás de la pared o no. Entonces el movimiento que sería para practicar el pino es primero mirar hacia el frente y tener la pared detrás, apoyarte con una flexión y subir. Y volver. Esto es dependiendo de cada nivel. Puedes hacerlo más veces, menos veces, descansar 15 segundos. Es dependiendo de vuestro nivel y aplicarlo sabiendo vuestro estado. Lo otro que también recomiendo es descansar cuando estéis en pino. Ahí descansar 15 segundos en la forma del pino. Si no puedes llegar a hacer el pino y te quedas aquí mismo, en plan, te quedas aquí, no pasa nada. Volvemos y regresamos así y volvemos a hacerlo hasta que por fin puedas llegar al pino. El otro ejercicio que recomiendo mucho para pino es hacer lanzadas, que yo le llamo lanzadas. No sé si se llamará así. Si no se llama así, decírmelo por los comentarios. Es ponerte mirando hacia la pared, tirarte a pino y tener una pierna apoyada a la pared y la otra no. Y ir soltando esa pared, esa pierna que está apoyada en la pared, ir soltándola poco a poco hasta que intentes conseguir esa estabilidad y cada vez apoyarte menos y cada vez durar más sin apoyarte. Y luego ya lo pasarás a la pared, al suelo sin ningún tipo de apoyo. Sería esto. Ese movimiento es lo que buscamos. Es hacer pruebas y pruebas y pruebas. Ir pillándole el truco. Lo otro es aprender. Lo otro que quiero. Bueno. Vale. Lo otro que quiero también hablar es sobre cómo caer haciendo el pino. Porque la mayoría de la gente tira un pino. Vale. Lo otro que quiero hablar también es de cómo caer haciendo el pino. La mayoría de la gente se lanza a pino sin saber cómo girar en el pino y metérsela de espaldas. Hay que evitar eso porque no podemos hacer daño en la espalda baja o en otra parte y no queremos eso. Entonces, lo que hay que aprender a hacer es lo que yo le llamaría una rondada lateral o una voltereta lateral. Lo que hay que aprender es hacer ese movimiento. Ya cuando lo aprendas a hacer, comprenderás más o menos cómo es el giro del pino, que es prácticamente lo mismo,
Creo que una voltereta es más completa que un giro haciendo el pino, es simplemente girar un poco el cuerpo. Y yo siempre pongo el otro brazo cuando caigo, suelto el brazo derecho y vuelvo a ponerlo cuando ya he caído, para darme más seguridad y no pegarme la de cara, que no pasará, pero bueno, no creo que pase, pero puede pasar, o sea, nada es inevitable. Ahora explicaré cómo hacer la voltereta o rondada lateral. Nos ponemos con los brazos extendidos, miramos hacia el suelo y hacemos el giro con cuidado. Primero, hacer un giro, normalmente siempre hacemos un giro pequeño o más pequeño aún, dependiendo de cómo vayas, hasta llegar a un giro ya más o menos decente. Que el giro que yo tengo no es muy bueno, pero el mínimo para poder hacer el giro en el pino. O sea, con eso ya me sirve para aprender a hacer el giro en pino. Y eso sería todo. Acordaros de estirar, entrenar y también practicarlo en pared y tener en cuenta el agarre, porque es muy diferente en pino que en suelo que en paralelas. Y también tener en cuenta que el pino no se saca en un mes o en una semana o en 2 semanas. El pino tarda mucho, dependiendo de la persona, pero tarda lo suyo. Y hay veces que estaréis, yo he estado 3 meses sin sacármelo y pensaba que no me lo iba a sacar y cada vez me sentía peor, cada vez me sentía que no progresaba más, pero es darle tiempo y intentarlo todo el tiempo. O sea que nada, suscríbanse, denle like y comenten lo que quieran que grabe, y espero que les haya servido este tutorial. Y nada, que consigáis ese pino fuerte.